Lelia soñó aquella noche con un regreso. Su temor a la vida se había vuelto tan intenso que comenzó a evitar los tiempos de vigilia. Poco a poco, la brillante alumna empezó a mostrar extrañas conductas, retraimientos inexplicables para los que la conocían. La imagen de Edward Hyde se repetía como una obsesión. Cada noche, llegada a cierta hora, Lelia, en estado de duermevela, creía ver al hombre transformado junto a su puerta. Sin saber ya qué hacer, comenzó a aceptar que aquello era una ilusión y no supo qué sucedía en esas noches donde el sueño y vigilia se mezclaban de manera inexplicable. Cerraba los ojos e intentaba ver el lago. Si la respiración invadía su cuarto, si el aliento apestoso giraba mareándola alrededor de su cama, ella se mantenía inmóvil, como si estuviese muerta, y rogaba en su interior que la sirena de cabellos rojos acudiera en su ayuda. Entonces entraba en una especie de autohipnotismo y ya no sabía nada. Anestesiaba sus sentidos y solo estaba ella en la gran noche onírica a la orilla de un lago donde las aguas no eran más que una sombra líquida. Y lejos, en la otra orilla, soñaba que una pequeña llamarada de luz roja le tendía sus brazos. Se acercaba el alba. La vida va cediendo lentamente su esplendor a la atadura de los acontecimientos. Vence Cronos a Ión, y el tiempo emerge lineal. Cantan los primeros pájaros, un canto que recrudece el dolor cuando la esperanza de amanecer se ha perdido. El agua se estanca a la imagen del día próximo. Las aguas detenidas, la gran copa de agua donde los infames lavan sus manos de todo pecado y roban al devenir sus crisálidas. Así sucede el fin del sueño hacia la vigilia. La hacedora de palabras teclea la mitología, en la eterna incertidumbre que navega entre la historia y el mito. ¿Es de algún provecho dar a luz el relato de la incertidumbre? La percepción individual y colectiva se debate entre los sentidos y las creencias, entre las aseveraciones de los eruditos y los milagros de la fe poética. ¿Qué le está dado construir a la hacedora de palabras? Un paralelo donde fluya, tal vez, un sueño y otro hasta completar el ciclo de la esperanza humana. Allí está Judas a la sombra de la higuera, donde sin fe despojará su vida, sabiendo que no irá junto al Maestro ni a ningún otro sitio. Tenía razones Jesús para compadecerlo. A él le han sido negados los sueños. Tal vez no ha llegado hasta el fondo de las palabras del rabí, y su escepticismo es también una creencia, la de la negación del porvenir. Judas, encerrado en su muerte individual, no avizora cuán pequeño es en la sinfonía del universo. No puede comprender que aquello también es un mito, que más allá de las aguas estancadas, el devenir sigue entre lo infinito y lo eterno, cediendo la individual conciencia a una corriente de innumerables relatos. Inconmensurable es el mundo de la poética, que no ceja en sueño la desesperanza de cada muerte individual. Aquel que comprende este misterio es eterno. Hay un Dios. Es inevitable que exista, o no es necesario que nuestra creencia se adhiera a los mitos que nos han dado como legados, insoportables dogmas donde no puede seguir su flujo la vida, como corrientes que se unen en un solo océano que nunca acaba. El hombre caído siente la claridad sobre sus ojos. El cuervo ya no está sobre la piedra. Se escucha el bullicio. Del otro lado del patio cree oír su nombre e intenta abrir los ojos, pero no puede diferenciar las sombras que se acercan. Su vista se nubla ante la claridad del día por venir. Poder acunarse para siempre en la hondura del lago donde se sueña lo que jamás podrá vivirse allí.
escondida del alba que se perfila, piensa Lelia, que la fiebre es el único recurso que le queda contra el infernal círculo de la vigilia. Sin embargo, la línea cruza los tiempos, y más allá de toda voluntad propia o ajena, inexorablemente el amanecer del día próximo se inicia. La vigilia. Lelia se sentía mejor ahora. Con 2 almohadones sobre el respaldo de la cama, intentaba sonreír. Y bueno, ¿qué tenemos esta mañana?, dijo. ¿Llamó a alguien? Lo lamento, señora. No te preocupes. Era de esperar. Esto suele ocurrir cuando uno se encuentra en estados como el mío. Creo que me vendrían bien unos matecitos. Claro. Ah, y quiero unas buenas medialunas. Y agregó mirándola. Esta vez no te me vas a escapar porque no me gusta matear sola. ¿Lo sabes? Claro, señora. Lelia detestaba aquella impostada actitud de respeto que Alzira asumía ante ella. Se le antojaba de una soberbia solapada, un desprecio bien medido producto de conocer cuál era el exacto lugar que se le había asignado. No recordaba que Ramona hubiera sido así. Por el contrario, días tuvo en que debió enfrentar a su patrón, y lo hizo de buena gana. Ramona tenía la facultad de darle el justo sentido a las cosas. Eso dejaba en Lelia una agradable sensación de justicia y protección. Los oyó discutir una noche por algún motivo. El padre no la despidió. Su sentido de clase naufragaba ante la presencia de aquella mujer rústica, supersticiosa y de una simplicidad contundente para expresar lo que al más erudito le hubiera resultado imposible. Sumergirse en el mundo de aquella colorida estampa, donde convergían los dioses con los santos, los hechizos con las leyendas, y un pasado que Ramona no terminaba de dejar entrever, hacía de aquel ser un cosmos donde Lelia quería permanecer. Era la única opción que le daba la vida. El resto era un sueño tan tentador como mórbido. Poco a poco se fueron quedando solos. Nunca vino la anunciada tía. La familia se había ido alejando en la medida en que el escándalo se hacía más evidente. No deseaban implicarse en innecesarias contiendas con los allegados que aún mantenían un viso de buen nombre y aquella sombra de aristocracia que relumbraba en su apellido. Ramona ahora sostenía el delicado equilibrio de aquel resto de hogar. El padre de Lelia, en el fondo, habría de comprenderlo así. No de otro modo, hubiese ido cediendo su autoridad hasta el punto en que sólo era una sombra que iba y venía al arbitrio creciente de las demandas de su vicio. Así oía Lelia que llamaban a la extraña enfermedad que parecía ir minando día a día a su padre. Alzira había tardado demasiado tiempo, pensó Lelia, cuando oyó la llave en la puerta. Sintió un vuelco en el corazón. Alzira tardó tal vez unos pocos minutos, que a Lelia le parecieron siglos. Llegó con la bandeja, con el mate, las facturas y una carta. ¿Para usted? ¿Para mí? Lelia tembló. Déjala sobre el escritorio. No quiero verla ahora. Alzira obedeció. Durante media hora le cebó mate en silencio. Lelia estaba alterada. No podía decir palabra. Otra vez volvió a su memoria el recuerdo de aquellos últimos días. Las palabras amenazantes de su abogada que le anunciaban el desastre. Hiciste todo mal. Lelia no podía resistir a aquel aluvión de sadismo desenfadado, propio de aquellos cuya vida se desliza entre virtuales sufrimientos ajenos. Se decía, siempre ajenos. Esa vida impecable que se engolosina por contraste con las desgracias de los otros. Tragedias que se suceden en fojas bien organizadas o dibujadas más bien. Lo mismo da, pensó Lelia. Y siempre ajenas angustias que se relatan con los espectros de una lengua muerta
cuya racionalidad consiste en ese punto intermedio entre la razón, el sentido común y la agudeza de sus sofismas, residuos del derecho, dado cargado de la justicia, y el punto de expiración, una agonía insaciable que fagocita desde inmemoriales épocas el argumento de los justos. Lelia sintió el dolor nuevamente, aguijoneando su pecho. Era necesario recordar, era imprescindible aquella vigilia. La respuesta no se hacía esperar. Estaba sobre la mesa, apuntándola a sobre cerrado aún. Era invariablemente sí. Al menos de pena. Caro aceptó finalmente ayudarla. No creía en ella por influjo de su familia, pero una pátina de solidaridad, deber o un resentimiento no confesado la obligó a tomar su caso, aunque a desgano en un principio. Lelia la había conocido a raíz del esporádico vínculo que aún tenía con la familia de su padre. Como ella había sido despreciada por él, un raro sentimiento de culpa la hacía volverse hacia aquel hombre tan ajeno e incluso cruel, con un dejo de piedad, piedad que incluía un sentimiento de tragedia íntima. Defendía la íntima tragedia familiar contra las murmuraciones mediocres de aquellos pseudoaristócratas. Le había quedado una pequeña herencia. En verdad, más que herencia, era un acto de desprecio, de lujuriosa soberbia que la hermana de su padre había tenido para con la víctima, es decir, ella. Era una discreta cuota que depositaba mensualmente a partir de la muerte de su padre. Conocía su fragilidad, pero erraba al juzgarla poco valiente. Más aún, esa misma fragilidad tornaba a Lelia temeraria. Caro le llevaba pocos días. Era hija de una conocida familia, si bien no la favorecía el estatus nobiliario de Lelia. Provenía de una estirpe de políticos que habían sabido labrarse una fortuna a partir de intrigas, algunos negocios poco claros, empresas fantasmas que a poco de aparecer cambiaban de nombre, incontables propiedades, una historia que a Lelia se le tornaba muy confusa y que por otra parte nadie, y mucho menos Caro, tenía la más mínima intención de aclarar. Lo cierto es que compartían tertulias, se encontraban para las fiestas, casamientos, bautismos, etc. Incluso tenían ambas familias propiedades aledañas en un country de Escobar y habían efectuado un par de viajes a Europa juntos. Aquellos recuerdos de Lelia eran muy nebulosos. Ahora, por algún motivo que no acertaba a comprender, al morir su padre, cercana a ella la mayoría de edad, comenzaron a verse con mayor asiduidad. No compartían casi nada. Las estancias de Lelia en el country de su tía Dora eran un suplicio. Aquella mansión excesivamente grande, con aires de modernidad y abigarrados muebles estilo rococó, el gigantesco living comedor con desnivel y la mesa pulida, la tía Dora en una especie de ostentación principesca, almidonaba a sus criadas con cofias y uniformes mientras departía con sus amigos, en un lenguaje a oídos de Lelia chabacano, acerca de los beneficios del ahorro en Suiza. Mientras tanto, los ingenuos que no se habían percatado de cómo son las cosas en este voluble país bananero, habían perdido sus pequeñas y mal amasadas fortunas en el corralito. Comentaban sobre la importancia de mandar a sus hijos a Harvard para que tuvieran una educación a la altura de las circunstancias, ya que no podía esperarse demasiado de estas universidades de bajo nivel académico, donde la política desviaba los verdaderos objetivos de la educación que, en este caso, consistía en erudición, excelencia y eficacia. Todo esto pensaba Lelia para eludir el concepto de un sentido de la oportunidad rastrero y desembozadamente ausente de todo valor ético. Aunque se llenaran la boca con la palabra moral, pronunciada con afectación, cinismo y lo que amerita a no ser tenido en cuenta. Y todo esto dicho en tertulias lujuriosas de verborrea y canapés, mientras la tía Dora destellaba sus nudosas manos amorcilladas de anillos y sus pechos sebáceos,
donde rebotaba una gran cruz dorada con perlitas legítimas, decía con un mohín, como quien presume avergonzada de su derecho a la riqueza indiscutible. ¿Y qué había hecho en su vida? Ni más ni menos que regentar todas las herencias familiares, dotada de una innata perspicacia para el engaño, una notable ausencia de escrúpulos propia de las más brillantes mentes vernáculas. Esto, sumado a la nunca despreciada ayuda de los buenos políticos y los agradables personajes del mundo de la prensa, que eran una delicia de cultura y erudición, críticos de periódicos reverenciados por la rancia derecha argentina, donde se debatía acerca del estado de la economía nacional y la importancia de integrarse en el mercado mundial, sin descuidar los intereses sociales a largo plazo, claro, ya que los verdaderos objetivos no se consiguen con medidas atolondradas y urgentes, sino con responsables análisis de la situación económica y política del gran campo de batalla que era la humanidad por esos días. Una pacífica batalla monetaria gracias a la libre expresión conquistada por el unipolarismo mundial. El tesoro de reconquistar la libertad. El libre mercado sin un muro de Berlín que coartase la maravillosa osadía de las mentes preclaras, de los que saben abrirse camino en la vida. De allí, la importancia de insertar a los hijos en un espacio más allá de los limitados recursos de este país de paso que era la Argentina. Caro siguió al pie de la letra las instrucciones de su familia, aplaudida por los amigos y los parientes de Lelia, avalada por la tía Dora. Lelia fue lentamente dejando de ver a Caro como una par. Le oía con frecuencia, se enfrascaba en sus libros. Su padre había dejado una extensa biblioteca. Esa era su verdadera herencia. Tan aparentemente hostil para expresar sus pensamientos, su escritorio, que por mucho tiempo había estado cerrado a la familia, fue, a su muerte, una sorpresa para Lelia. No solo había libros, sino también cuadernos, escritos a los que pudo ir accediendo poco a poco. Ramona vivía aún, y aunque se le notaba muy envejecida, se sostenía sobre sus piernas para que la solitaria joven preservase su lugar. Lelia le estaba muy agradecida y con frecuencia iba a su habitación, de donde la anciana ya no quería moverse, y compartía con ella unos mates mientras la escuchaba contar sus historias, algo confusas ya, marcadas con leyendas de su pueblo. Pero estaba claro que finalmente el corazón de la pobre mujer se había abierto por primera vez, y quién sabe, si no como un legado, le dejaba a Lelia el relato de su vida. Última hija de una numerosa familia con 6 hermanos, Ramona se había criado en un pueblito de Corrientes, muy cerca de Goya. Allí, entre los naranjales y los campos, una casa vieja y amplia, letrina, piso de tierra pisonado, y por todo juguete una muñequita de trapo que se había hecho con los restos que dejaba su madre después de coser las sábanas. Con ella hablaba, la llamaba Irupé, como la flor del agua. De niña le contaba las leyendas que oía las noches cuando la familia se juntaba cerca del fuego. Érase una doncella bellísima que se enamoró de la luna. La pobre languidecía con su amor sin esperanzas, mirando al astro de la noche esparcir su pálida luz desde la altura. Un día, llevada por la fuerza de su pasión, se determinó a buscar a su celestial amante. Subió a los árboles más altos e inútilmente tendía los brazos en busca de lo inalcanzable. A costa de grandes fatigas, trepó a la montaña y allí, en la cima estremecida por los vientos, esperó el paso de la luna, pero también fue en vano. Volvió al valle suspirosa y doliente y caminó para ver si llegando a la línea del horizonte la podía alcanzar. Y sus pies sangraban sobre los ásperos caminos en la búsqueda de lo imposible. Sin embargo, una noche, al mirar en el fondo de un lago, la vio reflejada en la profundidad, y tan cerca de ella que creía poder tocarla con las manos. Sin pensar un momento se arrojó a las aguas y fue a la hondura para poder tenerla. Las aguas se cerraron sobre ella,
y allí quedó el infeliz para siempre con su sueño irrealizado. Entonces Tupá, compadecido, la transformó en Irupé, cuyas hojas tienen la forma de disco lunar y que mira hacia lo alto en procura de su amado ideal. Ramona se la repetía en secreto, especialmente antes de dormir, cuando oía el ruido del rebenque y los gritos de su madre. Era un instante feroz. En el catre donde dormía, tapada con una manta de lánar, Ramona le decía a Irupé que ya pasaría, que los grandes son así porque le va mal en las cosechas, y la rabia del maligno y la luz mala los pone raros. Y sus lágrimas humedecían la carita de trapo de la muñeca mientras se iba de a poco haciendo el silencio. Primero se oían los últimos quejidos y luego la respiración pesada, el sueño que cubría todos los males y aliviaba todas las tristezas, el sueño que devolvía la inocencia a los rostros ceñudos y curtidos de los mayores y sanaba el llanto de los pequeños. A la mañana se despertaba, casi al alba, para ayudar a su madre en los quehaceres, desde barrer hasta cargar con los pesados baldes de agua que llevaba el viejo aljibe. Después tendía la ropa con ella y se dirigía sola hasta la huerta a juntar las papas. Ese día era un momento hermoso. Se sentaba un rato a contemplar las nubes que le parecían tan hermosas, tan extrañamente fieles a sus deseos. Se hacían y deshacían a su capricho, desde una flor a un duende, a una reina dama de la laguna, y más allá, ella quería ver la barba del Tata que se había ido al cielo. Así lo llamaba su abuelito, que era el único que nunca la había regañado. Tomaba a Irupé con seriedad. La ponía cara al cielo y le iba enseñando las cosas de la otra vida. Así se hacía sabia para cuando fuera mayorcita como ella. A veces soñaba demasiado y terminaba quedándose dormida. Entonces sentía el estampido y se despertaba sobresaltada. A puro rebencazo la crían a una, decía Ramona. Tenía las piernas marcadas porque mi mamá era muy brava, gurisa, y lo que le hacían a ella nos lo hacía a nosotros. Y así eran las cosas por esos tiempos. Pero a pesar de todo, las cosas no iban tan mal hasta que vino la bruja. La vieja Taní apareció una tarde montada sobre un tordillo. Mis hermanos y yo nos abrazamos asustados. Algo le dijo a mi madre y pudimos verla de cerca. En vez de nariz tenía un agujero. Decían los de por ahí que la nariz se la habían comido los mismos gusanos de los muertos y que Taní tenía cosas con el diablo porque la habían visto cruzar el muro del cementerio transformada en cuervo y, según parece, desenterrar a los muertos para comérselos. Entonces Taní se nos metió en los sueños y ya no podía ver a mi Tata ni hablarle a mi Irupé. Crecí y por cosas de la vida una vez me enamoré de un muchacho que trabajaba en las cosechas y debe haber sido el espíritu del mismo diablo que se me metía en el cuerpo, según dijo mi madre, que al poco tiempo de andar a los revolcones me quedé embarazada. Según cuentan, el diablo se mete en el cuerpo de las mozas para tentarlas. Entonces vienen los desastres, y a mí el vientre me crecía, y aunque me lo fajaba bien, un día no pudo esconderse más. Entonces tuve doble ración de rebencazos y me encerraron en un cuarto con llave 2 días sin comer. Y así estuve flaquita, ¿para qué te cuento?, hasta que nació la criatura. Y las cosas empeoraron. Ahí va la atorranta de la Ramona con el guacho, decía mi mamá, y me corría a rebencazos por la casa y por el patio. Los pechos se me reventaron de leche porque, ay, si llegaban a descubrir que le daba la teta a mi chiquito, y lo crié puro té de naranjo, amarguito y feo. Ponía una cara, mi pobre guriso, y una noche me escapé. Ya tenía más de 15 años y entendía las cosas. Sabía que el crío se me iba a morir en los brazos y las cosas seguían así. Y me fui para el pueblo por miedo a encontrarme con la Taní. Le rezaba a San la Muerte para que nos protegiera. Pero la vieja apareció en mitad de la noche, sin su caballo, de negro, como siempre solo mostraba los ojos,
y con una voz que no parecía venir de una bruja, ni mucho menos, nos habló así. ¡Qué penita! La niña con su gurí sin padre. Y siguió hablándome de muchas cosas, entre las que me acuerdo es que me dijo: Me han hecho mala fama, criatura, y todas esas cosas son habladurías de las gentes ignorantes. Se acercó. Yo temblaba. No tengas miedo, criatura. Solo soy una vieja solitaria que anda por los cementerios hablando con las almas en pena. Un alma en pena entre las almas, pero esta alma vieja tiene piedad y te va a ayudar a encontrar un palenque donde rascarte. Y así dijo, y nos condujo a una casa bien puestita en medio del pueblo. Allí la abrieron. Era un hombre y una mujer de mirada buena. Parecían simpatizar con la vieja Taní. Hablaron un rato entre ellos y luego me dijeron que me acercara y me explicaron que nada iba a pasarle a mi guricito, que ellos iban a cuidarlo, que podría dormir tranquila porque sería el hombrecito más fuerte y bonito de la salada, que buscara un nuevo rumbo lejos de los salvajes que me habían criado, que todo el pueblo conocía nuestro suplicio y se piadaban de nosotros. Entonces les tendí al crío sin poder llorar siquiera. Se lo tendí como un último gesto. Pensé que me arrojaría después yo también a la laguna, como Irupé, sin esperar que ninguna dama, ni reina, ni hada me salvara. Y le pedí a Sal la muerte, que me dejara descansar en paz junto a los que ya no respiran. Pero mirá vos que el destino, mi hija, quiso otra cosa y me trajo a Buenos Aires. Así habló Ramona, su niño secreto, su orfandad, su vida que se había iniciado sin esperanzas. Compadecida, la escuchó Lelia sosteniendo su mano rugosa y encallecida. ¿Qué más podía decirle? Era tan brutal la realidad con sus hijos más desamparados. Aquella huérfana había sido su protectora, la cuidadora de su madre, la alegría de su infancia, la del nido, a donde, asustada del mundo y de su naciente conciencia de existir sin remedio, iba a refugiarse. Tanto había aprendido de aquella mujer, y tan frágil se extinguía ahora en aquel legado último. Lelia se juró que conservaría su memoria, que a pesar de las sospechas de Ramona jamás sería olvidada como un trasto viejo e inservible, que su humanidad y cada uno de sus actos serían rescatados por la memoria en las palabras futuras, y de algún modo habría de cumplirlo. Aún así, la anciana se había cuidado muy bien de hacer alusión a su madre. Lelia comprendió que no por su boca conocería lo que en verdad había sucedido, o tal vez por nadie. Era de esos misterios con los que ha de vivirse hasta el fin de nuestros días. Porque existe una delicada línea sobre la que el alma hace equilibrio entre lo decible y lo secreto, y así como el cuerpo reacciona encapullándose ante el peligro, también en el alma hay una tendencia a no superar los enigmas que no deben ser revelados. De otro modo, intuye, el delicado mecanismo del ser se derrumbaría o sería exiliado hacia un territorio de enajenación del que difícilmente pudiera retornar. Nada más que mínimos signos encontró Lelia en el escritorio de su padre. Conoció, sí, que un extraño dolor, que no era el de la muerte de su mujer, lo había precipitado a aquella hecatombe. Trazos angustiados, por supuesto una línea de acreedores a los que jamás podría devolverles un centavo, pero tampoco allí radicaba lo más esencial de su angustia. Había crecido como una planta exótica. Demasiado sencillo se le había presentado el mundo. Su obsesión por llevar adelante una vida al tono con las exigencias de su familia lo habían vuelto excesivamente pulcro. Sentía repugnancia ante todo aquello que lo alejara de las rutinas de una vida perfectamente diagramada. Gozaba sabiéndose un muchacho bien visto a los ojos de su entorno. Leía en sus rostros la satisfacción que proporcionaban sus buenos modos, su hábil manejo de las finanzas familiares, su trato educado y el beneplácito social. Sin embargo, subyacía en él una pasión oculta. En su juventud había transformado esa parte de sí mismo en una excentricidad tolerable. Algunas juergas propias de los jóvenes de su generación
y lecturas que traían los ecos de una Europa convulsionada comenzaron a revolucionar su espíritu. Tenían claro que nada de lo nuevo era bien visto entre los suyos, que aquellos ecos del pensamiento se hacían infames a los oídos de una aristocracia que se mantenía con la conciencia de su frágil estructura, valores que él estaba inexorablemente obligado a sostener, de modo que dejó que creciera la zarza ardiente en un lugar oculto de todos, incluso de sí mismo. Lelia descubrió raros textos escritos con pluma. Era la letra de su padre. También estaban junto a ellos las obras completas de Lugones, donde se veían las marcas y subrayados de una lectura exaltada. En aquel libro pudo vislumbrar una extraña fibra que sentía que unía la escritura del poeta a su propia historia. Imágenes de un escrupuloso erotismo, mas la pasión avergonzada de sí misma que se alimenta de su negación, hasta hacer de su materia una infernal esfinge cuyo enigma solo queda descifrado a medias en las acciones que las fastuosas biografías de estos hombres desdichados reflejan en sus actos, sucesos que se tergiversan al gusto de la golosa perversidad de nuestros contemporáneos. Una sobreescritura que niega el instante inenarrable del que padece sin espectadores. Así, sobre las vidas oscuras de los tardíamente llamados mártires, se inscriben nuevas memorias al gusto de los sofistas, que entreven la gran fábula de la conveniencia política que catapultara a estos sombríos seres a la historia, que debe ser narrada según lo que corresponda al dulce sueño de Midas. En estas circunstancias, la lectura parecía más un confesionario que una colección de poemas de un erudito algo excéntrico. La hija empezó a entrever el sentido de aquella zarza ardiente y tembló ante esta revelación. Así como Calígula precipitó los límites del abismo al que lo sometía el poder absoluto que se le había conferido, y Nerón llevó al extremo a la infamia que latía en el pueblo romano, dándole pan y circo a su pueblo en el espectáculo de la carnicería de los cristianos, y también los hubo más oscuros y anónimos. Su admirado Lugones, ¿quién había sido exactamente? ¿El creador modernista? ¿El progenitor de un niño malogrado? ¿Un amante inconsolable que fagocitaba lo que amaba? En tanto mesuraba como su padre en los poemas la desatada pasión de una vida fuera de todo control. Si el deseo crece más encerrado en la cápsula del puritanismo, así sucedía también con el padre de Lelia. Y los límites fueron hechos añicos en el punto en que pasó de ser el icono de su clase a configurarse en su opuesto, devorándose a sí mismo, inmolándose en nombre de la aristocracia menguante, cuyas bajezas resultaban tan obvias que él apenas era una flamante caricatura de su depravación. A medida que crecía la sospecha, las puertas se volvían más herméticas alrededor del misterio. Leyó algunas líneas que repugnaron su pudor. Eran alusiones directas a la salvación por la pureza de la lujuria. Había que agotar al monstruo, realizar acciones que desafiaran la hipocresía de clase. Solo que en este desafío el ser se fagocitaba a sí mismo. Lelia leyó aquello que aparecía firmado por su padre como una especie de prólogo al poema de Lugones. También vio otra carpeta que decía: novela inconclusa o la otra cara del varón maldito. En principio se asomó a lo que estaba relacionado con Lugones. Dejó por un momento de lado el otro escrito cuyo título, ya en sí mismo, se le hacía intolerable. Que yacen entre los corteses estos simios de medio pelo, que edifican un mundo de honorabilidad y asqueante purpurina moral. Loas a los que se atreven a desalojar de sí toda gracia concebida. Loas al aristócrata del cianuro, al que sacrifica doncellas en pos de su deseo sin mayores aspavientos. Y luego aquella poética fatídica, pensó avergonzada de su propia exasperación. Luna, quiero cantarte, oh ilustre anciana de las mitologías, con todas las fuerzas del arte. Deidad que los antiguos días imprimiste en nuestro polvo tu sandalia. No alabaré el litúrgico furor de tus orgías, ni tu erótica didascalia,
para que alumbres sin mayores ironías al políglota elogio de las guías. Noches sentimentales de mises en Italia. Aumenta el almizcle de los gatos de Algalía. Exaspera con letárgico veneno a las rosas ebrias de etileno, como cortesanas modernas, y que tu influjo activo, la sangre de las vírgenes tiernas, corra en misterio significativo. Yo te hablaré como en eras corteses, aunque sé que solo eres un esqueleto, y guardaré tu secreto, propio a las cabelleras y a las mieses. Lelia sintió que el corazón le latía con fuerza. La sangre de las vírgenes tiernas. Recordó que su madre no había cumplido los 17 cuando la casaron de manera intempestiva. Y ella, qué extraña renuncia, la de aquellas noches en que, perdida ya toda la esperanza, frente a la imagen de aquel hombre con el rostro de su padre que la contemplaba desde el umbral de la puerta, intentaba olvidarlo todo, anestesiar su cuerpo, para precipitarse en el lago junto a la madre hermana, a su madre niña que le tendía los brazos, alentándola a la dulce renuncia de sumergirse para siempre y así volver al añorado descanso del inicio de la vida. Una rotación milenaria despunta días y noches en el devenir de lo que vive. Así, en los ciclos que se reproducen de redundante manera, el río de Heráclito naufraga en poderosas conquistas, en seculares ritos que sombrecen el destello inaugural que les dio a luz. Lo mismo da en qué sitio, en qué época, en qué punto del espacio terreno suceden las leyes, de igual manera, según la naturaleza humana lo dictamine.